La conquista española de América. Tuvo lugar entre los siglos XV y XVI. Representa un capítulo fundamental en la historia de la humanidad. Este periodo marcó el inicio de un proceso complejo de encuentro, choque y transformación entre las culturas de Europa y las civilizaciones indígenas de América, motivados por la búsqueda de riquezas, nuevas tierras y la difusión del cristianismo. Los conquistadores españoles, como Hernán Cortés y Francisco Pizarro, se aventuraron a explorar y someter vastos territorios repletos de culturas avanzadas como los aztecas y los incas. La conquista de México hace mención al sometimiento del Imperio Azteca por parte de los españoles al mando del conquistador español Hernán Cortés, en nombre de la corona española, que la representaba en ese momento el rey Quinto. Como primer antecedente de la conquista de México es el descubrimiento de América por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. Los españoles llegan a las costas de México en febrero de 1519. El primer lugar al que arriban son las costas de las islas de Cozumel. Cortés dirigió su expedición en 1519. Al desembarcar, fundó la Villarrica de la Veracruz para depender directamente de la corona española. Posteriormente, decidió internarse en el territorio con la intención de conquistar Tenochtitlan. En esta empresa le prestaron gran ayuda a dos intérpretes, una joven indígena llamada Malinche o Malinche, quien traducía del náhuatl al maya, y Jerónimo de Aguilar, sobreviviente del naufragio de la expedición de Valdivia, que traducía del maya al español. Gracias a ellos, los indígenas y los españoles pudieron comunicarse. El tlatoani Moctezuma se enteró de la llegada de Hernán Cortés y envió varios mensajeros a su encuentro, con la instrucción de que le ofrecieran regalos a cambio de que abandonara sus planes de llegar hasta Tenochtitlan. En noviembre de 1519, los españoles llegaron a Tenochtitlan. Los mexicas los recibieron y los alojaron en el palacio de Axayacatl. Para prevenir un posible ataque, asegurar su vida y la de su ejército, Cortés tomó prisioneros a Moctezuma, Cuitláhuac y otros señores importantes, exigiendo el sometimiento del pueblo y un cuantioso tributo a cambio de ellos. Estas acciones provocaron el descontento del pueblo mexica. Mientras tanto, en la Villa Rica de la Veracruz desembarcaron las tropas españoles al mando de Pánfilo de Narváez, quien había sido enviado por Diego Velázquez para detener a Cortés por el intento de conquistar tierras sin autorización. Cortés se enteró de esta noticia y decidió ir a enfrentarlo, así que dejó a Pedro de Alvarado como encargado de la situación en Tenochtitlan. Durante una fiesta en honor a Huitzilopochtli, que se celebraba en el Templo Mayor, Alvarado decidió atacar a los mexicas. A su regreso a Tenochtitlan, Cortés se encontró con una rebelión. Al ver esto, le pidió a Moctezuma que tranquilizara al pueblo, pero cuando el tlatoani enfrentó a la multitud, no fue escuchado y resultó herido de muerte. Tras este suceso, el 30 de junio de 1520, Cortés decidió salir de Tenochtitlan, pero fue descubierto y atacado por los mexicas, camino a Tlacopan. A uno de los episodios de esta batalla, en la que perecieron muchos españoles, se le conoce como la Noche Triste. Para reforzar su ejército, Cortés mandó traer de la Villa Rica de la Veracruz más hombres, caballos y armas, y ordenó la construcción de bergantines para trasladarlos con mayor facilidad.
Se alió con indígenas cercanos a Tenochtitlan, como los huejotzincas, chalcas y otomíes. Además, los conquistadores contarían con otro poderoso aliado, la viruela, enfermedad que influyó en la conquista debido a que provocó gran número de muertes entre la población mexica, entre ellas la de Cuitláhuac, sucesor de Moctezuma. En mayo de 1521, los españoles incomunicaron Tenochtitlan y bloquearon el suministro de alimentos y agua. Los mexicas resistieron el sitio por alrededor de 3 meses, hasta que en agosto del mismo año los conquistadores apresaron a Cuauhtémoc, sucesor de Cuitláhuac, y a los señores de Texcoco y Tlacopan. Con la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, comenzó la historia de la Nueva España, que es como los conquistadores llamarían a este territorio. Principales procesos de conquista. Conquista de México 1519-1521. Hernán Cortés encabezó la expedición que culminó con la caída del Imperio Azteca, con el apoyo de tribus enemigas de los aztecas, como los tlaxcaltecas, y gracias a factores como el uso de armas avanzadas y la viruela, los españoles lograron dominar Tenochtitlan. La caída azteca en 1521. Este proceso marcó el inicio de la colonización española en México. Conquista del Imperio Inca, 1532-1533. En Sudamérica, Francisco Pizarro llevó a cabo la conquista del Imperio Inca con un pequeño ejército y aprovechándose de una guerra civil entre los incas, Pizarro capturó al emperador Atahualpa y tras recibir un cuantioso rescate en oro y plata, lo ejecutó. Para 1533, Cusco, la capital inca, fue tomada y el imperio inca colapsó. Las consecuencias de la conquista. Número 1. Transformación cultural y religiosa. La conquista introdujo el cristianismo, el idioma español y nuevos sistemas sociales y políticos en América. Los indígenas fueron obligados a abandonar sus creencias y costumbres, y se les impuso la fe católica. Otra de las consecuencias fue la mezcla de culturas. Surgió el mestizaje, un proceso de mezcla racial y cultural entre los españoles e indígenas, que ha dado forma a la identidad de muchos países de América Latina. Otra de las consecuencias fue destrucción de civilizaciones. Las antiguas civilizaciones de América, como los aztecas, mayas e incas, fueron desintegradas y sus estructuras de gobierno, religión y cultura fueron destruidas o transformadas profundamente. Y por último, una de las consecuencias de la conquista fue la explotación económica. La extracción de recursos naturales, especialmente metales preciosos, fue un objetivo clave. Los españoles crearon sistemas de explotación, como la encomienda y la mita, que obligaron a los indígenas a trabajar en condiciones duras. La resistencia indígena. Aunque las conquistas fueron rápidas en algunas regiones, los pueblos indígenas resistieron de distintas formas. Hubo rebeliones, guerras prolongadas y adaptaciones estratégicas que mostraron el carácter complejo y variado de la respuesta indígena ante el dominio español.